tema se lo habíamos adelantado, segunda vuelta electoral en Perú en estos momentos, escrutinio provisorio, por cierto. Keiko Fujimori está superando en 1.400 votos al otro candidato, a Roberto Sánchez. Testimonios y ya analizamos la situación hoy en Perú con este recuento de votos de la segunda vuelta electoral. Contenta, agradecida por supuesto con todos los peruanos, con Dios. Creo que tenemos que esperar hasta el final, como lo he dicho ayer, cada acta va a ser muy importante. Así que creo que lo que corresponde en esos momentos es paciencia y mucha serenidad. Hago también un llamado a que los personeros, ya no los personeros de mesa, sino los personeros legales, que tenemos más de 100 de ellos desplegados en todo el Perú, pues van a tener que pelear, analizar, ¿no?, cada una de estas actas. Y bueno, vamos a tener que esperar y respetar los resultados. Sí, yo creo que todos los líderes políticos que tenemos partidos representados en el Parlamento, tenemos que dialogar. Nosotros, en primer lugar, hay que tener tranquilidad y serenidad, ¿no? Ya se han emitido importantes resultados a conteo rápido, ¿no? Y nosotros también agradecemos ese respaldo. Estamos confiados, optimistas, pero como corresponde, el conteo al 100% oficialmente aún está por develarse. Entonces, nosotros ¿a qué llamamos? Pues a lo que corresponde, ¿no? Que cada quien haga su chamba, su trabajo. Nosotros tenemos nuestros personeros, nuestros equipos técnicos. Estamos muy confiados y optimistas, pero lo concreto y lo real es que hay que esperar la emisión de los resultados al 100%. Creo que es importante el consenso. Desde mi perspectiva, recuperar estándares de democracia, ¿no? Y llamar a la paz social, a la lucha contra el enemigo número uno que tiene el Perú, que es la corrupción, la pobreza. Entonces nosotros hacemos ese llamado categórico para todos los agentes políticos, económicos, adversarios. Esa campaña está a punto de concluir. Hay que respetar el resultado, fuere cual fuere. El Perú necesita estabilidad. Bueno, a ciencia cierta aún no se sabe quién va a comandar los destinos de Perú, si Keiko Fujimori o Roberto Sánchez. Es un escrutinio provisorio, pero se sigue trabajando en las actas. Nuria, Leticia, bueno, esta es una realidad. Es así lo que está pasando ahora en Perú. No, es literalmente lo que decimos muchas veces, una elección para el infarto, porque realmente la diferencia es muy poca. Ahí lo estábamos comentando con Nuri, que en la OMPE, que es el organismo electoral de Perú, 50.004 Fujimori, 49.9, pero la diferencia de votos es en torno a los un poco más de 1.300, casi 1.400 votos. Arriba Keiko, ahí lo estamos compartiendo, un poco arriba Keiko Fujimori. A ver, no sé cuál es la información que vos tenés, Nuri, pero a lo largo de la semana, Pablo, hemos tenido distintos momentos, ¿no? Porque al principio, desde el primer momento iba Keiko encabezando. Después, según incluso los conteos rápidos, le daban la victoria directamente a Roberto Sánchez. Y esto fue cambiando, ¿no? Muchos especulaba que muchas veces en Perú pasa como en Bolivia, que el voto rural, el voto más alejado de Lima, tarda más tiempo en llegar. Y por eso, digamos, eso explicaba que... Y en este Keiko caso beneficia esos votos a Roberto Sánchez. Y abismalmente, ¿no? Contrario a lo que vemos en Lima, que un 60, un 70% vota por el fujimorismo, o en este caso por Keiko Fujimori. El otro dato va a ser que desde el mismo oficialismo electoral ya habían dicho que la proclamación va a ser recién a mediados de julio, es decir, un montón de días que se va a tener que esperar para que se confirme. Pero, Leti, muy cerca, mediados de julio es prácticamente una semana antes de la Asunción. Exacto, prácticamente no tenés tiempo para una transición. Nada, no, tal cual. Porque ya además vienen de una elección de una primera vuelta larguísima, 35 candidatos, que se terminó votando un lunes, ¿se acuerdan? Porque no se pudieron terminar de votar en Lima. Digo, después de eso también pasamos unas semanas para el infarto, un mes también de recuentos y ahora esto. Pero digo, sobre todo esto, prácticamente no tenés tiempo para hacer una transición porque no solamente asume
el presidente, sino también asume el nuevo Congreso, y el nuevo Congreso bicameral, claro, ¿no? Que también es como la novedad para estas elecciones, tratando de darle mayor institucionalidad al Perú. Bueno, la elección del viernes pasado justamente teníamos, exacto, ¿no? Allí las placas de este nuevo Congreso, exacto, que está esperando quién estará gobernando los destinos del Perú, ¿no? Cuando se sepa si es Keiko Fujimori o Roberto Sánchez. Bueno, el Congreso ya está. El Congreso ya Esto está es elegido. una realidad. En principio no es tan fácil para ninguno de los dos, ¿no? Para nada, es verdad. Si bien hay algunos votos, cuando uno mira al Congreso, como lo hacíamos el viernes pasado, se cree en principio que podría acercarse un poco más a las políticas de Keiko Fujimori. Bueno, hay que ver, ¿no? Digo, porque también los partidos, sobre todo más de centro, están viendo esta elección también, están viendo que realmente es una pelea mucho más reñida, un voto a voto, porque recordemos que en el 2021, cuando pierde Keiko Fujimori contra Castillo, pierde por 44.000 votos, ¿no? Y hablábamos de que era poca diferencia igual, ¿no? Sí, claro, tal cual. Y de hecho, también la otra cuestión interesante va a ser cómo se van a dar justamente estos días hasta que se dé la proclamación oficial. Porque, ¿qué se mira ahora? Está un poquito más del 98% de las actas escrutadas, ¿no? Esta semana se decía si podían ser los peruanos en Argentina los que le den la victoria a Keiko, porque votaron mayoritariamente por Fujimori, como pasó en otros países de la región, y ahí empezó ella a subir. Pero, ¿qué mirar ahora? Bueno, que se calcula que hay 1.400 más o menos actas observadas, ¿no? 1.600 actas observadas, que es por lo que sostienen que se va a demorar justamente todas estas semanas. Bueno, una de las especulaciones tiene que ver con que estas actas son mayoritariamente de Lima, y como decíamos, en Lima vota entre un 70 y un 70% a favor de Fujimori, ¿no? Esto va a ser uno de los datos o lo que se inclinan los que consideran que puede llegar a ser Keiko quien efectivamente se convierta en presidenta de Perú. Por otro lado, Sánchez intentó o pidió la nulidad de varias mesas, algo que ya la justicia electoral rechazó, pero bueno, ambos candidatos dijeron que iban a reconocer los resultados oficiales. Mi pregunta es si esto se va a mantener así cuando es una elección que tarda tanto en contabilizarse, cuando además recordemos que también está López Aliaga, el candidato que quedó tercero, que denuncia fraude, que hubo incluso protestas y movilizaciones. Digo, un contexto que podría llegar a caldearse, y me parece que todas las cosas sobre la mesa, sobre todo si los que tarda mucho. Bueno, me parece que ahí va a ser interesante también ver qué pasa efectivamente hasta que llegue la proclamación y se conozca quién va a gobernar Perú. ¿En qué contexto se da ese conteo oficial, ese contexto definitivo, ¿no? Claro. Ahí va a haber que estar bien atentos por esto, por la diferencia y realmente cómo se preparan y cómo se organizan las diferentes políticas. Hay una realidad, ya sabemos que la diferencia va a ser mínima. Sí. No va a ser una diferencia contundente, ¿no? No. Por eso, y sumar a toda esta situación, que siempre es válido recordarlo, son dos candidatos, además de la fragmentación que contaba Nuri, claro, que llega Keiko con un 17% del apoyo y Sánchez con el 12%, es decir, más del 60% de los peruanos no votaron por ninguno de estos dos candidatos. Y me parece que esto también es un factor a mirar de cómo se pueden llegar a desarrollar los próximos días y el descreimiento que hay de alguna manera de la dirigencia política en Perú, que se vio reflejada a lo largo de todos estos años y en distintas instancias. Claro que sí. Bien, vamos a cambiar de tema.